Vamos entonces a continuar con la clase en cuanto a las falacias. Habíamos visto en el video anterior hasta la petición de principio. Vamos ahora con pregunta compleja. Esta también ya creo que a varios grupos se las expliqué anteriormente. Que es la también llamada pregunta, la pregunta compleja es también llamada pregunta capciosa o de las muchas preguntas o falacia de presuposición. Esta se presenta cuando alguien, al preguntar algo, deja implícito en la pregunta algo que quiere que se presuponga, que se acepte de manera implícita y que no ha sido probado. Esta falacia es frecuentemente utilizada en retórica para querer demostrar algo que me conviene haciendo una pregunta sobre otra cosa. Por ejemplo, yo creo que a algunos les di el ejemplo y es en un cuestionario, es decir, señor fulano de tal, entonces usted ya abandonó sus malos hábitos. Pues no importa cómo la conteste, si dice sí o si dice no, estaría aceptando algo. Y es que tenía o tiene malos hábitos. Algo que no está probado, ¿no? y que va a hacer que lo reconozca si dice sí o si dice no. ¿Ok? Por ejemplo, ¿usted sigue saliendo con su amante? Le pregunta una persona a su pareja. ¿Usted sigue saliendo con su amante? Pues no importa si dice sí o si no, estaría aceptando que tuvo o tiene un amante. O todavía golpea a su esposa, señor tal. Pues no importa cómo la conteste, estará aceptando que golpea o golpeaba a su esposa. Por ejemplo, señor fulano de tal, cuéntenos si es cierto que después de usted chocar con su vehículo, el vehículo de mi cliente, salió a insultarlo y a amenazarlo gravemente. ¿Qué pasa en esta construcción? El interrogado, lo que le va a quedar en la cabeza es lo último. Usted salió a gritar, a amenazar, a insultar y a amenazar a mi cliente. Usted va a querer defenderse de eso. Usted va a decir, no, 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 no. Sí, perfecto. Pero usted al contestar no frente a las amenazas y a los insultos, no se dio cuenta que aceptó implícitamente que usted había chocado su vehículo, usted había chocado con su vehículo el vehículo de la otra persona. Ahí usted lo aceptó, cayó en la falacia. Y luego ya la otra persona va a decir en su argumentación, el señor tal aceptó que chocó él el vehículo. Él quería probar era eso, no las amenazas. Eso lo utilizó para distraerlo y que presupusiera usted que había chocado ese vehículo para indicarle responsabilidad por ese accidente. Hombre de paja, otra falacia también común, el hombre de paja. ¿Cuál es el hombre de paja? El hombre de paja viene primero una historia. Los hombres de paja se utilizaban en la antigüedad para entrenar a los combatientes. Entonces se hacían unos muñecos y los combatientes, los que se preparaban para el combate, peleaban contra estos hombres de paja, pues obviamente los destrozaban fácilmente y así adquirían habilidades. El nombre se quedó porque básicamente en argumentación sucede algo similar. Cuando yo me enfrento a un oponente y tiene un argumento muy bueno, que yo veo que es difícil de derrotar, yo veo que realmente no tengo forma de ganarle en el argumento a mi oponente y no quiero llegar no quiero recurrir a una falacia ad hominem directa como para ridiculizarlo o desacreditarlo a él. Yo puedo tomar una variante y es la siguiente. Tomo el argumento, que para mí es muy difícil de combatir, lo tomo y ridiculizo, desfiguro ese argumento en otro más sencillo que yo sí pueda combatir. Combato ese argumento diferente, que sería un hombre de paja en argumento, lo combato, lo venzo y así creo la ilusión de haber vencido el argumento principal que yo no podía con él. Por ejemplo, supongan ustedes esto. Hay un foro sobre estos temas aquí de la restricción de salir y toda esta cuestión. Y se plantea que entonces de ahora en adelante pues hay que tener más cuidado con las salidas a la calle y toda la cuestión. Entonces dice alguien, de manera muy sensata además, dice, yo no creo que sea buena idea que nuestros hijos salgan solos a la calle. La idea es plausible. Es difícil combatir ese argumento. Entonces alguien que lo quiera controvertir por simple gusto o porque es su enemigo natural, en fin, lo que que ustedes quieran, pero lo quiere controvertir, pues como el argumento es tan fuerte,
y sabe que va a ser difícil vencer ese argumento, ¿qué va a hacer? Va a construir un hombre de paja para acabar ese hombre de paja pensando que va a destruir el argumento. Y es lo siguiente, le respondería con un argumento de hombre de paja, con una falacia, y es, entonces deberíamos obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en la casa. Fíjense, fíjense que la réplica habló de que entonces deberían quedarse encerrados los hijos en la casa. Eso nunca lo dijo la persona la que dijo que no deberían salir solos a la calle. Él lo que dijo fue que los hijos no deberían salir solos a la calle. Nunca dijo que tenían que estar encerrados en la casa. Él ve, como ese argumento era tan fuerte, lo que hizo fue tergiversarlo, desfigurar el argumento para convertirlo en otro más sencillo de atacar. Entonces usted está de acuerdo en que lo mantengamos encerrado en la casa, ¿no? Pues es que él nunca dijo eso. Pero queda la ilusión, queda la sensación de que lo que acaba de decir deja sin palabras al oponente, cuando el oponente nunca dijo eso. Por ejemplo, una posición. Otra vez un escenario, A y B. A dice, subir los impuestos puede tener efectos nocivos en la economía, ya que va a frenar el consumo de los ciudadanos. Pues claro, mayor impuestos, menos dinero, menos capacidad adquisitiva, menos consumo, frena la economía. Eso es un argumento, además de correcto, es cierto. Por lo tanto, es difícil de controvertirlo. Es muy difícil que alguien que quiera defender el alza de impuestos lo controvierta. Entonces, ¿qué hace esa persona que sí está de acuerdo en subir impuestos? Pues lo que va a hacer es construir una falacia o va a construir un hombre de paja. Y diría algo como esto. Entonces consideras que el Estado debería continuar aumentando su hueco fiscal y no hacer nada al respecto. Eso nunca lo dijo la persona A. Y crea la sensación de que entonces, efectivamente, incluso si ustedes son o el que haya sido detallista, se dará cuenta que con estos hombres de paja muchas veces o algunas veces se construyen falsos dilemas. Porque entonces o aumentamos impuestos o dejamos que se crezca un hueco fiscal. Pues realmente ninguna de las dos. Mejor, la posición A no ha sido desvirtuada. El argumento A nunca lo desvirtuaron. Sigue siendo un argumento válido y tiene peso. Lo que se hizo fue construir un hombre de paja, es decir, no hacer nada al respecto, no subir impuestos y no hacer nada al respecto y que crezca el hueco fiscal para tratar de desprestigiar su posición. En este caso, B utilizó una versión, una derivación, una versión diferente de la idea inicial de A, la tergiversó, la llevó al límite de la tergiversación para poder atacar fácilmente. En esta sí hay que dar el truco de entrada. En el hombre de paja hay que tener mucho cuidado, porque como es fácil de manipular al auditorio con este tipo de tergiversaciones, lo mejor, la recomendación para que uno no caer en esta falacia es anticiparse. Cuando uno va a decir un argumento que uno sabe lo pueden tergiversar para atacarlo, o sea, van a crear un hombre de paja con el argumento de uno, lo mejor es uno plantearlo de entrada. ¿Sí? Lo mejor es uno plantearlo de entrada. En el ejemplo que les acabo de poner, entonces decir, yo creo que subir los impuestos es perjudicial para la economía porque frena la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y por lo tanto frena el consumo, frenando la economía. Ahora bien, y inmediatamente lo dice uno, ahora bien, estamos de acuerdo en que el hueco fiscal es preocupante. Hay que tratar de atacarlo, hay que tratar de hacer algo al respecto. Por eso hay que buscar formas alternativas de capturar recursos con mayor fiscalización para evitar la evasión de impuestos, etcétera, ¿sí? O que aporten los que más tienen, etcétera. De una vez de entrada yo debo poner sobre la mesa, dejar plasmados los supuestos puntos débiles o los supuestos aspectos en los cuales mi contrincante pueda construir un hombre de paja, para así dejarlo sin ese hombre de paja, dejarlo sin esa posibilidad de tergiversación del argumento. Falacia de equívoco. Antanaclasis o falacia de equívoco. Es una falacia lógica informal, esta ya es informal. ¿Qué pasa con...? Vamos a ver dos informales. La de equívoco y la anfibología. Bueno, la de equívoco, ¿cuál es? Es cuando yo utilizo en una línea de razonamiento una palabra o unas palabras que tienen diferentes significados, ¿sí? O sea, son polisémicas. Una palabra polisémica es que tiene poli y sémica es que tiene varios significados. ¿Qué pasa? Yo en una misma línea de razonamiento
utilizo una palabra que tiene diferentes significados y en la línea de razonamiento la uso en un momento con un significado y luego en el otro momento salto a otro significado sin decir nada. Aparentemente llevo una construcción lógica con la misma palabra, pero le he cambiado el significado en el curso para engañar o alterar mi argumento. Por ejemplo, este ejemplo es muy común. Si yo, por ejemplo, dijera, las tortugas son lentas. Bueno, para hacerlo después lo explico. Las tortugas son lentas. Pedro es lento. Por lo tanto, Pedro es una tortuga. ¿Qué pasó acá? Pues obviamente está mal construido, es además un silogismo falso. Y vamos a explicar por qué hay una falacia de equívoco. Y es, cuando yo dije, primera premisa, las tortugas son lentas, cuando hablé de lenta, de lento como característica de las tortugas, hablé de una acepción, de una semántica específica de la palabra lento. ¿Cuál? Que se mueve despacio. Bien, ok. Siguiente premisa, Pedro es lento. El lento que utilicé ahí, la semántica de la palabra lento que usé en la segunda premisa, ya no es el mismo significado de la primera premisa. Este es diferente. Ya no significa que es despacio en sus movimientos. Ya lento en esta acepción significa alguien tonto, lerdo, poco atento. ¿Sí? Tiene otro significado. Utilicé la misma palabra con otro significado sin advertirlo. ¿Para qué? Para concluir algo que es falso. Por lo tanto, Pedro es una tortuga. Totalmente falso. No hay que confundir el utilizar el utilizar una palabra con diferentes significados y cambiarle el significado a esa misma palabra en la construcción para llevar una idea equivocada. No hay que confundirla con las malas construcciones sintácticas, que esa es la anfibología que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, falacia de anfibología. La falacia de anfibología es la siguiente. Es un razonamiento inválido porque crea una confusión. ¿Pero ya qué? La confusión en la anfibología ya no es sobre el significado de una palabra utilizada en diferentes contextos. No. Ahora la confusión se crea porque la construcción argumentativa tiene errores en su estructura. ¿Se acuerdan la sintaxis? Relación de un signo con otros signos. Eso. Entonces yo no estoy utilizando una construcción correcta de los signos, de la sintaxis. Esa relación sintáctica tiene problemas, tiene deficiencias, y por esas deficiencias, como interlocutor o como auditorio, yo no sé exactamente de qué me está hablando. Puede darse varias interpretaciones, e incluso alguna de esas interpretaciones puede ser verdadera, pero otras falsas. El problema es que yo no sé a cuál se está refiriendo quien está exponiendo una idea invalidada o mejor viciada por anfibología. Yo tengo dos casos. Como les digo, yo voy a tratar de dejarles este material para que lo puedan digerir más fácilmente, además de las dos lecturas obligatorias que ya les he dicho y les he comentado. Un caso me gusta mucho. Ustedes saben que yo trato de hacer estas clases más amenas. Lastimosamente así no es tan divertido ni tan ameno, pero bueno. Pero los que han visto Los Simpson, insisto, Los Simpson 10 primeras temporadas, 9 primeras temporadas son excepcionales, muy recomendadas. Aprende uno de muchos temas. Hay un capítulo en especial en donde Bart Simpson va a donde un abogado, el famoso abogado de los Simpson, Lionel Hutz, y vaya a tratar de contratar sus servicios porque tiene una tarjeta de presentación de ese abogado. Esa tarjeta de presentación de abogado dice trabajos a prueba, en la primera línea, trabajos a prueba. Y abajo dice, no con anticipo. Si uno la lee así, trabajos a prueba, no con anticipo, ya ustedes sabrán cuál es la idea. Que él trabaja a prueba y no requiere anticipo. Entonces cuando Bart llega a la oficina, lo quiere contratar, entonces Lionel Hall le pide un dinero. Y Bart saca la tarjeta y dice, no, pero ¿cómo así si usted aquí dice trabajo a prueba, no con anticipo? Y el abogado toma la tarjeta y dice, ay, qué pena, disculpe, me quedó mal escrita. ¿Y qué hace? Dice, trabajo a prueba y le pone un interrogante y abajo, no con anticipo, no y una coma. ¿Cómo quedó? ¿Trabajo a prueba? No, con anticipo. Entonces, ¿cuál fue el error de anfibología? El uso de los signos de puntuación.
sobre todo el interrogante en la primera línea y la coma en la segunda línea. Eso cambió totalmente la idea. ¿Cuál? Al principio, sin esos signos, daba a entender claramente que él trabajaba a prueba y no requería anticipo. Con esos signos, solamente con poner un interrogante en la primera línea y una coma en la segunda, cambió totalmente el sentido, 180 grados, para decir que él no trabaja a prueba, que él trabaja pero con anticipo. Hay otro que incluso se viralizó hace un par de años, creo, por internet, se volvió hasta meme. Fue un titular que en verdad ocurrió en un noticiero de Argentina, por no utilizar signos de puntuación. El titular y aparecía el presentador diciendo la noticia, pero el meme se convirtió famoso, fue el presentador ahí y el titular abajo que decía algo así como, sin tildes, mato a 6 personas, también asesino a su suegra. Claro, el titular estaba haciendo referencia a una noticia de un joven que había asesinado a 6 personas y también había matado a su suegra. ¿Cuál era el titular correcto? Usar la tilde para marcar la acentuación en mató y en asesinó. Entonces quedaría mató a 6 personas, también asesinó a su suegra. Pero no le pusieron esas dos tildes. ¿Cómo quedó? Mató a 6 personas, también asesinó a su suegra. Pues las redes no perdonaron y lo volvieron un meme porque además lo tomaron de manera muy jocosa, a pesar de lo trágica la noticia, y es que decían, ¿eso es una noticia o es una promoción? Porque decían, pareciera que estuviera promocionándose, ofreciéndose como sicario de 6 personas y encimando dentro de la promoción a la suegra, de la cual no iba a cobrar nada, solo cobraba por los 6 y le encimaba a la suegra. Fíjense, pues como les voy a dejar el escrito, lo van a poder leer y se van a dar cuenta de, pues obviamente del chiste completo, pero me refiero a que esa falta, esa falta de puntuación en esas dos palabras cambió totalmente el sentido de la oración. Esos dos sentidos, en el primer caso, pagar un anticipo o no pagarlo. En el segundo caso, dar una noticia de alguien que mató a 6 personas u ofrecerse como asesino a 6 personas, la diferencia la hizo únicamente usar un par de signos de puntuación, un par de signos lingüísticos ortográficos, no más. La importancia de usar tildes, la importancia de usar signos de puntuación, signos de ortografía, eso es muy importante porque puede cambiarnos totalmente la idea. Falacia de la indebida composición. ¿Cuál es esta? Ahí vienen dos también de la mano. Hay dos falacias, la de indebida composición o la de indebida división. ¿Son similares? Vamos a verlo. Indebida composición consiste en inferir que algo es verdadero acerca de un conjunto o grupo solo porque una parte de ese grupo o algunas partes de ese grupo tiene algo, ¿sí? Es verdadero en algo. Por ejemplo, o sea, si yo tengo un conjunto y algunas partes o una parte de ese grupo es verdadero, considerar que todo el grupo es verdadero. Por ejemplo, los átomos no están vivos. Por lo tanto, todo lo que esté hecho con átomos no puede estar vivo. Pues eso es una falacia, porque efectivamente los átomos no tienen vida propia, no tienen vida, ¿sí? Pero con los átomos sí se crea vida orgánica. Dice, el sector productivo está en la disposición de hacer un gran aporte al Estado. Por lo tanto, todo el país debe igualmente hacer un mayor aporte a las arcas del Estado. Claro, puede que el sector productivo, los grandes empresarios, los grandes potentados económicos tengan la disposición y la posibilidad de hacer un mayor aporte, pero eso no significa que todos en el Estado podamos hacer ese mayor aporte. Por ejemplo, si un corredor corre rápido, puede ganar la carrera. Por lo tanto, si todos los corredores corren rápido, todos podrán ganar la carrera. Una falacia absoluta. En una carrera solo puede ganar uno, así todos corran muy rápido. Esa es una indebida composición. Ahora la falacia de indebida división es la inversa de la anterior. Consiste en inferir que una parte o algo específico es verdadero porque el conjunto es también verdadero. Por ejemplo, Pepito Pérez es un escritor genial, por lo tanto todas sus obras deben ser también geniales. Pues no, sucede que hay grandes escritores y con grandes obras maestras que también han escrito obras que no son tan buenas. Por ejemplo, los sacerdotes consagran su vida a servir. Por lo tanto, todos y cada uno de los sacerdotes son buenas personas y no son capaces de cometer ninguna falta. Pues no. En general,
Las personas dedicadas a la vida ascética y religiosa suelen ser buenas personas, suelen estar entregadas al servicio, pero no quiere decir que ninguna persona se pueda desviar de ese propósito. Una que también que me parece que desde niño yo tenía la curiosidad de por qué las montañas se ven azules a lo lejos. Pues bueno, cuando veo a lo lejos que las montañas son de color azul, entonces debe ser que las plantas y los árboles de esa montaña son también azules. Pues obviamente eso no es cierto. Sí, a lo lejos se ven las montañas azules, pero es por un problema de física eh, en el espectro visual electromagnético. Las ondas azules, como son de corta magnitud, pues llegan más lejos. La razón por la cual el cielo se ve azul. No tiene nada que ver con el color de las plantas o de los árboles de esa montaña. A ver, vamos a pasar a una falacia muy importante. Falacia del argumento especial. Esta es bien importante porque este es como un último recurso que tienen las personas o tienen algunas personas cuando no tienen forma de defender su posición. Ya están perdidos. Saben que están derrotados. Y como saben que están derrotados y no pueden demostrar la validez o verdad de su afirmación o de su argumento, recurren a esta falacia. ¿Qué dice? Cuando no encuentran forma, esas personas, de fundamentar y defender razonablemente una posición o argumento, entonces dicen de la otra persona que no es capaz de comprender su punto de vista porque para hacerlo se necesita un conocimiento, sensibilidad, empatía o una cualidad especial, de ahí su nombre de argumento especial, una cualidad especial que como el oponente no la tiene, por eso no le comprende su posición. Es una falacia muy básica, pero muy difícil de combatir a veces, porque las personas no se percatan de ello. Como se dan cuenta, es una clase de falacia ad hominem, porque lo que está diciendo es, aunque no intenta desacreditar ni ridiculizar al oponente, simplemente es salirse por la tangente y decir, ¿sabe qué? Es que usted no puede darme a mí la razón porque usted no es capaz de comprender lo que yo estoy diciendo. Básicamente es eso. Es ad hominem porque está atacando a la persona, no el argumento. Pero en términos más precisos, ni siquiera está atacando el argumento del oponente. Lo que está es blindando su propio argumento, imposibilitando a la otra persona que lo ataque. Y eso no es posible. Por ejemplo, en el libro de Carl Sagan, del mundo y sus demonios, que es una de las lecturas que les dejé ahí, el capítulo 12 nomás, es obligatoria esa lectura, ahí van a ver varios ejemplos. De ese derivé los siguientes. Pregunta a alguien, ¿por qué si Dios es bondadoso y no es posible que nada suceda sin que Él lo conozca, permite entonces que le pasen cosas malas a la gente buena? ¿Por qué si ese Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, deja que le pasen cosas malas a la gente buena? Entonces, la respuesta, porque es imposible responder con argumentos esa tesis, la respuesta de quien quiera defender la existencia de Dios y esa compatibilidad entre ese Dios con lo que sucede en la realidad, le va a responder desde un argumento especial más o menos del siguiente tenor. Le va a decir, es que no comprendes el dogma del libre albedrío. Y en todo caso, pues los caminos del Señor son misteriosos. Pues no ha dicho nada realmente. ¿Sí? Es un argumento especial. O por ejemplo, ¿cómo es posible que supuestamente el signo zodiacal que estaba vigente al momento de mi nacimiento, o la supuesta influencia especial de un planeta, puede influir sobre mí y mi comportamiento durante el resto de mi vida? La respuesta de alguien creyente, supersticioso, crédulo de estos temas de la astrología va a decir, lo que pasa es que no comprendes cómo funcionan este tema de los horóscopos y la astrología. Pues sí, o sea, no dijo nada. No dijo nada y lo que hizo fue eximirse de tener que argumentar y refutar con argumentos y razones esa tesis que escuchó. Pero esta es mi favorita y esta la vamos a ver en profundidad en la última clase de teoría de la decisión judicial. Y es lo siguiente: crítica del positivismo al moralismo en sus métodos de interpretación y de decisión judicial. Método interpretativo subsuntivo por parte del positivismo frente al método ponderativo de ponderación del moralismo.
Decimos los dispositivistas defensores del método interpretativo subjuntivo algo como esto. ¿Cómo es posible que con la ponderación cualquier juez pueda siempre hallar la única respuesta correcta a cada caso? ¿Qué contestan normalmente los moralistas? Pues contestan desde un argumento especial, que es una falacia. Y dicen algo como esto. Pues para ello tendrías que estar suficientemente preparado, haber investigado no solo los principios y postulados que están en la Constitución, sino todos aquellos que además implícita y explícitamente se derivan de ellos. Y además debes aprender a utilizar correctamente esta herramienta de la ponderación, pues de lo contrario nunca vas a tener éxito en la labor de encontrar esa única respuesta correcta. Con toda esta retahíla que dijeron, no dijeron nada. Más allá de que ellos dicen tener la razón porque dicen tener la razón, punto. No combaten el argumento, no combaten ni responden las preguntas que concretamente se les hacen. Y finalmente tenemos los llamados a las pasiones. Este grupo de falacias son realmente 4 falacias. Vamos a dejarlo hasta acá este video y cerramos con el último video con estos llamados a las pasiones. Cerramos la clase entonces.